tenemos ahora, por fin, el jurado que se ha deliberado. Me parece que ya han sacado a la persona que ha ganado este concurso de presentación de trabajos de fin de máster. Sabéis que el premio es una bolsa de viaje para asistir al Euromat 2019, que va a ser en Estocolmo, y además las fees del congreso, todo lo que es la parte del congreso, está también cubierta. Por tanto, pues es un premio para continuar en la investigación. Y Paloma, como presidenta de FEMS, va a dar lectura a la persona. Bueno, pues el jurado de la Junta, formado por miembros de la Junta Directiva de Sociemat, ha estimado que el premio a la mejor tesis de máster corresponde a doña Adriana Eres. Mira, como somos de materiales y los materiales se fracturan, ¿verdad? Pues se nos ha fracturado. Se ha caído el marco y se nos ha fracturado el cristal. O sea, que ya te lo cambiaremos. Pero de momento... Pues claro, pero entonces no se ven porque no es transparente. Es que es lo que tiene. Pues enhorabuena. Muy bien. Bueno, y vamos ya a ir acabando el acto, y para este final pues tenemos la traca final. Siempre es lo más interesante, no, la más interesante no, lo más así, es que está con nosotros José Manuel Torralba, que es director general de, yo no sé, a ver el título, director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores. No es, José Manuel es, sobre todo es un viejo amigo, también de los impulsores de la ciencia de materiales en este país, antes de dedicarse a esto de la política. Se hace raro verte aquí como... se hace raro verte en esta versión más de gestor de la ciencia, pero bueno, que es una cosa absolutamente necesaria e imprescindible. Sobre todo, si el gestor de la ciencia es alguien que conoce lo que es la ciencia, nos va a ir mucho mejor a todos. Aunque él tendrá el mismo problema que todos los gestores que hay, que se encuentra con la parte de Hacienda siempre, y entonces la Hacienda no entiende de ciencia y por tanto pues vamos como vamos, ¿no? Pero bueno, aún así, muchísimas gracias por haber venido. Nos gustaría también que nos dijeras unas palabras sobre la investigación, lo que estáis haciendo, y luego ya que nos presentes al premio. Muy bien. Bueno, el premio me tenéis que decir, dar instrucciones. Ahora te la damos. Vale. No, yo simplemente agradeceros la invitación. Yo siempre que puedo, sabéis que me encanta venir a actos, sobre todo si tienen que ver con los materiales, porque es mi área de conocimiento y es en la que trabajo. Pues eso, transmitir que bueno, yo creo que ya hay mucha gente, tanto en la Comunidad de Madrid como en España, tratando de cambiar cosas y tratando de mentalizar al resto de políticos o a la estructura política de gobierno, pues de que esto es importante. Ayer sabéis que se celebró en el Parlamento la reunión de la ciencia en el Parlamento. Eso es un paso importante, yo creo, el que los políticos tengan cerca científicos que les puedan asesorar y les puedan decir lo que es importante y lo que no es importante. Esta misma mañana yo, por ejemplo, he estado 3 horas en la Dirección General de Presupuestos peleando cosas que tienen que ver con ciencia y que no os podéis imaginar, siempre que se dice lo complicada que es la gestión, o sea, lo que vosotros como científicos, algunos, no todos, porque estáis en etapa predoctoral, pero los que lleváis ya responsabilidad de proyectos, que siempre estáis quejándoos, con toda la razón del mundo, de la burocracia, de todo lo que hay que hacer, de los papeles que hay que rellenar cuando uno pide un proyecto, cuando ya lo tiene para justificar, todo eso a nivel de gestión de una dirección general como es la mía se multiplica no por 10, sino por 100. Es decir, intentar mover una convocatoria, intentar, por ejemplo, las quejas que permanentemente hay en todos los sitios sobre por qué las convocatorias no salen todos los años en la misma fecha. Bueno, pues es una cosa que a todos nos gustaría, pero una convocatoria tiene que pasar por el portal de transparencia, tiene que pasar por la intervención, tiene que pasar por la abogacía general, la tiene que informar todas las direcciones generales de la Comunidad de Madrid. Y todo eso, un año puede llevar 1 mes y medio y otro año puede llevar 4,
porque el informe que te hace el director general de no sé qué, pues es negativo, entonces tienes que volver a... A veces dices, bueno, ¿y qué pinta este buen hombre oponiéndose a esta convocatoria? Pero pensar que ahora, por ejemplo, todas las convocatorias tienen que tener un informe de género, tiene que tener un informe de igualdad, un informe de todo. O sea, todo tiene que estar informado y tiene que tener supervisado. Y como hay alguna frase o alguna cosa, pues ya te para la convocatoria. Entonces estoy llorando, pero no, con ánimo casi de humor, no de que me compadezcáis de ninguna manera, ¿no? Sino para que veáis que las cosas son difíciles y que es importante, que, como has comentado, que haya gente que esto sea, que lo entienda, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora vengo contento porque esta mañana con la Dirección General de Presupuestos, ahora hay un director general de presupuestos de la Comunidad de Madrid que es una persona que entiende las cosas. Tú las explicas y las entiende. Y entonces, no, me refiero... No, me he expresado mal, ¿no? Porque además es un gran tipo y es una persona... o sea, posiblemente una de las cosas que hace muy bien las administraciones, porque pasa igual en el Estado, pasa en las comunidades autónomas, es que la gente más lista es la de Hacienda. Eso os lo puedo asegurar, ¿eh? O sea, yo tengo alrededor muchísimos más funcionarios de nivel más bajo que los que hay en Hacienda. En Hacienda están los más listos. Entonces es muy difícil colarles nada que ellos no controlen. O sea, son la gente más lista que hay en la Comunidad de Madrid, son los que están en Hacienda. La gente que está en la Dirección General de Presupuestos, Hacienda General, ¿no? Y lo mismo pasa en el Estado. Entonces, cuando uno se plantea por qué la Agencia Nacional de Investigación no tiene todavía un contrato de gestión que le dé libertad para poder tal y cual, pues porque sistemáticamente en la Hacienda Estado hay gente muy lista que vela por los intereses generales de la hacienda pública y que coarta cualquier iniciativa que vaya en algo que conduzca a cierta libertad de gestión de dinero. Pero eso pasa sistemáticamente, da igual quién gobierne. O sea, porque gobierna el PP y hay un tipo de hacienda muy listo, y gobierna el PSOE y hay un tipo de hacienda muy listo. Y al final son todos como lo mismo, da igual que sean del color que sea, porque son hacienda. Y, entonces, y pasa igual en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid la gente más lista está en Hacienda. Pero es importante que cuando tú le cuentes qué hay detrás de una convocatoria, que entienda que eso es bueno para la sociedad, que es bueno para los ciudadanos. Y entonces, en este caso, tenemos la suerte de tener un director general que entiende estas cosas muy bien. Las entiende, se las explica, se las entiende muy bien, ¿no? Y eso es un avance importante. Pero aún así, detrás hay toda una playa de funcionarios que van poniendo sus problemas a las cosas y entonces no son fáciles. Dicho esto, todos tenemos que contribuir a una cosa importantísima, que es con lo que se hace este tipo de encuentros como el que tenéis hoy aquí y con otros, que es que hay que tratar de difundir la ciencia a la sociedad. Entonces eso es importante porque la gente que está en los puestos de funcionarios, la gente que está haciendo política, son ciudadanos. Y son ciudadanos que esto, lo que es la ciencia, lo ve muy lejos. No lo ve como algo cercano, algo próximo, algo que sea importante, lo ve como algo lejano. Entonces, como lo ven lejano, no le dan importancia. Entonces, esto en otros países no ocurre así porque llevan muchos años con una política científica y sobre todo una política de trasladar a la sociedad resultados de mucha más recorrido. Y entonces, en otros países esto no ocurre, ocurre menos. Y muchos políticos son conscientes de que la ciencia es riqueza. Que es al final lo que hay que trasladar. Entonces, todos tenemos la obligación, desde el puesto donde estamos, de transmitir a la sociedad de que lo que hacen los científicos es importante para el día a día de la gente que está en la sociedad. Os recomiendo a este respecto una cosa que podéis encontrar por internet, un documento, que es auténticamente una joya para mí, que es el informe que hizo una persona que se llama Bush, de apellido, Vladimir, creo que el nombre era Vladimir, o un nombre con V, no me acuerdo exactamente con el nombre, el apellido se llama Bush. Si buscáis en internet, informe Bush al presidente Roosevelt, es un informe del año 45 que emitió un experto, que se llamaba Bush de apellido, no tiene nada que ver con el que luego fue presidente, y que hizo un informe al presidente Roosevelt para proponerle la creación de la National Science Foundation. Entonces es un informe que tiene 20 páginas y es una auténtica delicia, porque ahí vienen cosas escritas que dice, bueno, que alguien escribiera esto en el año 45, pues entonces en ese informe se dice claramente que este país, Estados Unidos, cuando habla de su país, nunca será nada si no tiene detrás un corpus científico potente
que respalde a la sociedad, que dé tal, y la creación de una agencia nacional que promueva la investigación, que habla de la investigación básica, pone ejemplos de la guerra que acaban de pasar, porque estamos en el 45, la guerra mundial acaba de terminar. ¿Qué hubiera sido de Estados Unidos si no hubiera habido científicos que desarrollaran el nylon o los antibióticos o o sea, hubiéramos perdido la guerra, es lo que le trata de decir a Bush, ¿no? Y ahora estamos en periodo de paz. Entonces, en periodo de paz hay que reforzar mucho más este conocimiento científico, porque hay que evitar que haya otra guerra. Y si hay otra guerra hay que estar preparado con ciencia para poder... y que la ciencia militar, esto se expande luego a la vida civil. Es una serie de conceptos que hoy en día los entendemos como muy normales. Y es curioso, porque tienen incluso alguna frase que dice, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la mentalidad de esta persona del año 45, que dice... Y no olvidemos que también es importante las ciencias sociales y las humanidades. O sea, es una cosa que, dicho hoy, pues bueno, pues mucha gente habla de que no hay que olvidar las humanidades, ¿no? Pero dicho en el año 45, desde el punto de vista de la ciencia dura, pues alguien podría decir, bueno, pues este tío estaba loco en el 45, ¿no? Hablar de las humanidades como ámbito científico. O sea, que realmente, bajaos el documento porque es auténticamente una joya, ¿no? Y además está en castellano, lo encontráis en internet en castellano. Entonces, eso es un poco lo del mensaje, ¿no? El mensaje es que todos tenemos la obligación de difundir lo que hacemos, porque si no llegamos a la gente que toma decisiones, no nos va a entender, y va a entender que lo que hacemos no es importante. Y ese es el gran problema que tenemos los que hacemos algo de política con el resto de gente que hace política, que no nos entienden, que no entienden que esto sea interesante, que esto sea bueno, y nunca habrá buenos presupuestos si no hay gente que cree en esto. Y pensar que los presupuestos de una nación, aunque la gente piense que no es así, es un problema de suma cero. Es decir, es lo que hay. Es decir, el presupuesto es de X millones de euros, X miles de millones de euros, y suma cero. Es decir, si tú lo pones en un lado, lo quitas de otro. Y si el político entiende que le da más rédito el ponerlo en sanidad, el ponerlo en ciencias no sé qué, o en ponerlo en otras cosas, pues no lo va a poner en ciencia ni en universidades. Nada más, yo creo que me estoy extendiendo demasiado. Disculparme. Yo creo que hace falta hacer un poco de terapia de grupo, ¿no? Yo es que el dinero que tengo es el que tengo. Bueno, pues además nada mejor que lo que has dicho, porque el premio que vamos a dar ahora... Ya lo sé. Yo creo que es la labor que se está haciendo... Bueno, el premio es el primer premio de edición Sociemat a la difusión y educación científica. Y entonces este año se le concede a José Ignacio Pastor. Entonces yo creo que... Muchas gracias. Pues tengas presente. Seguro que sí, muchas gracias. La verdad es que, porque no me sonrojo, pero estaría a punto de sonrojarme. Y eso que estamos en mi casa, lo cual parece un poco... Tengo micros, estoy en casa, llevo micro. Parece un poco apaño, ¿no? Pero de verdad que no lo es. Pero yo empecé a hacer esta organización previa al premio. Y os lo agradezco mucho, tanto la iniciativa del premio, que me parece espléndida, como el que este año me ha tocado a mí, lo cual me hace una ilusión fantástica. Es decir, estoy por romper el cristal para hacer una práctica de mecánica de fractura, que es a lo que me dedico, en materia, o se lo cambio a Adriana, que además ha sido alumna, con lo cual todavía más orgulloso de estar hoy aquí. O sea, no puedo decir más que me emociona mucho, que además me siento arropado por una cantidad enorme de amigos y de gente que ha luchado por esto, o sea, porque la ciencia salga más allá de los laboratorios y de las universidades, empezando por los anteriores presidentes de Sociemat, los cuales son un ejemplo claro de hacer esto, como la actual directiva, y yo creo que prácticamente todos los miembros de Sociemat tenemos ese impulso. Por eso nos asociamos y por eso es importante la asociación. Y porque hay mucho talento en materiales. Y José Manuel nos decía que son muy listos los de Hacienda, pero él es muy listo porque es capaz de hacer que los de Hacienda nos entiendan. Es decir, que nosotros también tenemos gente muy lista, y José Manuel es un ejemplo de ello, porque es un gran investigador, es también un gran profesor universitario, y ahora, bueno, dentro de sus limitaciones, como él dice, está siendo un gran gestor, haciendo todo lo que puede, y yo creo que algo más, y convencer a alguien de Hacienda es un gran mérito. O sea, que yo pediría un aplauso para él, por favor.